Estamos con Denise Dresser, reconocida académica, periodista, experta, analista política, en ciencia política, y bueno, nos da mucho gusto que nos hayas invitado a tu casa, Denise, que nos hayas dejado entrar a tu vida a través de tu hogar, que es un espacio íntimo. Y bueno, yo creo que una de las preguntas obligadas ahorita para alguien que se especializa en esos temas es, ¿cómo ves tú el ambiente político actualmente en México? Creo que hay un enorme desasosiego ante lo que se percibe como un país que no cambia a la velocidad suficiente, que arrastra los problemas profundos en vez de resolverlos, un lugar políticamente polarizado, donde ante la falta de respuestas contundentes y de avances claros y de mejoría para las grandes mayorías, lo que se percibe en el horizonte es el regreso del PRI. Si uno mira las encuestas, eso es lo que revelan. La añoranza de algunos por la mano firme, la mano dura, alguien que tenga pantalones, que ponga al país en orden, que acabe con los cadáveres apilados y el crimen desatado. Y como no se percibe que eso ocurra, ya sea desde los pinos o los partidos políticos o entre los líderes de opinión, creo que la respuesta fácil de demasiados mexicanos es exigir el regreso al país que fue. La democracia se percibe como anarquía y muchos mexicanos no acostumbrados a las libertades que hemos ganado no están dispuestos a defenderlas o no saben cómo. Entonces, presenciar que tan solo 8 años después de una transición histórica en la que pudimos sacar a lo peor del PRI de los Pinos, ahora se posiciona para regresar. Y para aquellos que llevamos muchos años en la lucha democrática pensando que cambiar al país es posible, es deprimente, es desolador, desanima ver que eso es lo que está ocurriendo en el escenario nacional. Denise, tú hablas ahorita de cambio, de cómo querer regresar, y aquí es donde yo te pregunto, ¿tú notas un cambio en tu niñez, tu juventud? ¿Notas un cambio drástico en esta política? Porque ha habido, por supuesto, cambios democráticos, pero ¿cómo te acuerdas tú de ese ambiente político cuando tú eras niña, tu adolescencia? ¿Cómo fuiste viendo esa transformación de la política en México? Yo diría que con el paso de los años me indigno cada vez más. Antes no me... Bueno, en mi casa me educaron para leer, para interesarme, para tener una curiosidad permanente, pero aún más importante, a mí me educaron que para entender que cuando uno es de clase media en un país con 40 millones de pobres, eso es ser privilegiado. Y los privilegiados tienen la obligación de dar algo de regreso. Entonces creo que en la medida en la que empiezo a entender lo que eso entraña en este país, dar de vuelta en México hoy creo que significa hablar con honestidad, alzar la voz. En mi casa también me educaron, hay una frase muy bonita de Yevtushenko que dice que hay que perderle el miedo a los más fuertes. Yo nunca le he tenido miedo a los más fuertes. Cuando me presentan a personajes muy poderosos de la vida política o económica, veo cómo en muchos otros mexicanos existe este principio de genuflexión, de arrodillarse, de hincarse, de rendir pleitesía, de no cuestionar. Y creo que llevo pues un montón de años en el cuestionamiento permanente, producto pues de mi niñez poco convencional, de mi padre poco convencional, anglosajón, estadounidense, muy consciente de los derechos individuales, de este imperativo ciudadano de vivir cuestionando, y en ese sentido una educación inusual. Siempre digo que soy mexicana por nacimiento y por vocación y por elección. Cuando yo podría vivir mañana en Canadá por mi esposo o en Estados Unidos por mi padre, pero el ver que aquí hay tanto que hacer y tan pocos lo hacen,
Siempre digo que en México hay una doble ausencia, que falta buen gobierno y falta buena sociedad. Y en la medida en la que uno puede contribuir a sacudir conciencias y a construir ciudadanía y construir buena sociedad, aunque sea a base de los sablazos, porque se me acusa de ser muy crítica, muy provocadora, cuando yo creo que esa es una circunstancia normal en ciudadanos de democracias funcionales que viven enojados y porque se enojan ante una cosa u otra, deciden participar, cuestionar, crear ONGs, no vivir en la pasividad, en la conformidad. Hay algo que yo critico profundamente de la cultura mexicana y es esta lógica enraizada del por lo menos, ¿no? Yo escucho 20 veces al día el término por lo menos. Por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México es mejor que el de Ruanda. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Hummer. Por lo menos no estamos en el último lugar de las evaluaciones PISA de educación. Sí, vivir al ras como mínimo. Entonces, lo que guía mi acción cotidiana, mi trabajo, es siempre alzar la vara. Yo no entiendo por qué los mexicanos se conforman con tan poco. Veía yo esta encuesta que acaba de publicar el periódico Reforma, donde la puntuación, la valoración positiva de Felipe Calderón es de 6.8%, pero cuando el encuestador de Reforma, Alejandro Moreno, se dio cuenta de esa cifra que le parecía excesivamente alta para la coyuntura, quiso indagar en el fondo por qué la gente apoya tanto al presidente. Y le preguntó a los encuestados que cuál era la razón fundamental por la que le daban esa valoración positiva a Felipe Calderón. Y el 33% contestó porque le echa ganas. Yo pensé, bueno, no se premia a los políticos por sus resultados, ni por la mejoría notable en la calidad de vida. Se les premia por echarle ganas. Y me parece que eso es tener un nivel de exigencia al ras del suelo. Es pensar que tan solo porque alguien habla con cierto entusiasmo o paga spots incesantes en el radio y la televisión y demuestra cierta voluntad de transformación, que eso es suficiente. Yo creo que hay que educar a los mexicanos sobre el derecho que tienen a exigir